Hola muchachos, les saluda la profesora María Alejandra Costa de la clase de Educación Artística. Espero que se encuentren bien, compartiendo con su familia, rezando en familia y sobre todo cuidándose mucho. El tema que vamos a desarrollar hoy va a ser el teatro. Y después de ver este video, ustedes tienen que realizar un mapa conceptual. Así que presten mucha atención. Empezamos con la definición de teatro. Dice que el concepto de teatro proviene de la palabra griega teatrón, que significa lugar para contemplar. Y esto es una rama del arte que permite representar por medio de la actuación personajes donde los actores o actrices tienen que empaparse muy bien de su personaje para poderlo representar en el escenario. Aquí ya se deja de lado lo que viven en su vida diaria, aquí ya es una nueva persona, tienen que practicar muy bien cómo hablan en público, cómo se expresan, tienen que dominar su expresión corporal, tienen que dominar sus gestos, tienen que acoplarse a la escenografía, a la música, al sonido y en fin, todo esto para dar un espectáculo. Bien, su origen dice que el teatro presumiblemente nace como una evolución de rituales mágicos relacionados con la caza y la recolección agrícola. Como saben, como en el tema anterior, en el parcial anterior, vimos el origen de la música. Decía que el origen de la música inició por imitar los sonidos de la naturaleza. Entonces aquí el teatro nace cuando se va perfeccionando cada uno de los rituales que hacían los indígenas. Entonces, como saben, los indígenas eran muy politeístas, entonces tenían muchos dioses y querían que lloviera, empezaban a bailar, a danzar para el dios del agua, y ellos creían que les iba a generar, el dios del agua iba a estar alegre y les iba a mandar agua para sus cultivos. Entonces empieza así con eso, y a veces habían unas tribus que hacían un baile, una danza para llamar la atención de la presa, de los animales que querían cazar, para que ellos se distrajeran y así agarrarlos con la guardia baja y poder cazarlos. También rendían ceremonias, y todas estas ceremonias, rituales, cultos, ellos lo fueron perfeccionando hasta como lo conocemos ahora, cómo actuar, cómo pararnos en un escenario y personificar un personaje. Bien, ya en Egipto, y aquí en Egipto dice que en el antiguo Egipto, a mediados del segundo milenio antes de la edad cristiana, se representaba ya dramas acerca de la muerte y resurrección de Osiris. Osiris es un rey mítico que era un dios de los egipcios, y para los egipcios era el dios de la agricultura y la cosecha. Entonces los egipcios empezaron a representar la muerte y resurrección de que dice que él murió por medio de Seb, que lo mató en el río Nilo, y luego cuando lo fueron a enterrar, todos los egipcios iban bailando y cantando con himnos, y luego hasta después fue su entierro y hasta su resurrección en su hijo Horus. Entonces, bueno, esto es una representación, igual no sabemos si realmente fue cierto o no, pero la historia sí lo pone, que aparecen unos papiros de que así empezaron los dramas egipcios. Y dice que en el teatro egipcio utilizaban máscaras.
Bueno, después más adelante vamos a ver que en el teatro griego también las empezaron a utilizar, las máscaras, porque con ello representaban diferentes papeles y era más fácil utilizar las máscaras para triste, alegre, enojado, feliz, que realmente hacerlos con sus gestos. Bien, ahora el teatro en Grecia. Entonces dice que en Grecia tiene sus raíces en los ritos órficos y en los festivales celebrados para Dionisio, donde se llevaban a cabo las escenificaciones de la vida de los dioses acompañadas de danzas y cantos. Aquí representaban cómo era la vida de ese dios que alababan, pero aquí solo utilizaban a un actor. Ese actor era el que representaba el dios, o a veces el que representaba todos los personajes. Y aquí en Grecia utilizaban, bueno, como les dije, solo un actor y el coro, el que daba la música, el ambiente musical de eso. Entonces, con este actor, él bailaba, danzaba, decía sus diálogos enfrente a un altar. Y también, pues, el teatro, el escenario del teatro en Grecia era al aire libre. Bien, ahora tenemos aquí, de parte del teatro griego, tenemos tragedia, la tragedia y la comedia. Dice que en el teatro griego se representaban dos tipos de obras. Una, la tragedia, que es una obra dramática de final desgraciado que trataba de temas de leyendas heroicas y utilizaba oportunamente a los dioses para su final. Aquí trataba más que todo de la guerra, de cómo un dios empezaba de manera sanguinaria a acabar con todos aquellos que se rebelaban ante él. También, vaya, si ponemos un ejemplo de una tragedia de teatro ahorita, podemos poner la novela de Romeo y Julieta, que fueron dos jóvenes que se amaron profundamente, según la novela, pero al final los dos terminan muriendo. Eso es un ejemplo de tragedia. Y dice que la comedia es satírica, que significa que criticaba humorísticamente a políticos y a las obras e incurrían en una mímica iniciada por un coro de sátiras. Con pues es como lo que miramos ahora. Digamos, si lo ponemos así en la actualidad, lo podemos ver con los memes. Pero los memes ya son una imagen. Entonces, que podemos ver de que hacen chiste, algo que hace un político o que no estamos de acuerdo con un político, entonces de una manera humorística utilizan esta sátira, esta crítica a la sociedad o a lo que él hace, pero le dan un sentido más alegre. Y con esto pues, como les mencionaba de los egipcios que utilizaron máscara, con ellos está la máscara, la tragedia y la comedia, que ya la vimos en la clase. Entonces los griegos empezaron a utilizar estas máscaras porque como era al aire libre, entonces ellos cuando utilizaban máscaras como que se escuchaba más fuerte su voz, como que se elevaba, como que tenía alguna especie de megáfono. Entonces ellos por eso empezaron a utilizar las máscaras. Ahora vamos a ver la historia del teatro en Roma. Los teatros romanos heredaron los rasgos fundamentales de los griegos, si bien introdujeron ciertos elementos distintivos para mejorar la acústica, la visualización y el impacto escénico de las representaciones. Al igual que el teatro griego, el texto es en verso, es rima, es más como poético. Y tiene partes cantadas y acompañadas por música. También aquí los actores llevaban máscaras. Bien, aquí ya en los teatros de Roma ya empezaron como que a ver cómo se escuchaba mejor la voz de los que actuaban. Entonces ya empezaron como que
como que a cerrar el espacio. Si se acuerdan, los griegos utilizaban un espacio abierto. Entonces ya los romanos ya lo empezaron como a cerrar para que creara un eco y sus voces se escucharan más fuertes. También crearon una mejor visualización. Ya el teatro estaba en medio y alrededor de él, como podemos ver acá, ya empezaron a poner gradas para sus espectadores, para que los espectadores tuvieran una mejor visión de todo lo que pasaba en el escenario y que también tuviera más representación escénica. Ahora vamos a ver en las civilizaciones americanas, cómo es el teatro en las civilizaciones americanas. Dice en las culturas americanas prehispánicas, el teatro llegó a adquirir un notable desarrollo, particularmente entre los mayas. Una de sus obras más representativas es el drama Quiché Rabinalashi. Bien, y este drama de el Rabinalashi es que trata, bueno, se descubrió que de la civilización maya que era en Guatemala. Y este drama trata del conflicto donde los quiché eran como que los poderosos de esa zona, de esa región. Entonces los rabinales como que eran como una rama, como más pequeño, digamos, en cuanto a poder que los quiché. Entonces empezaron a rebelarse contra los quiché y empezaron a invadir sus tierras. Se pusieron así como en huelga de que no les iban a pagar sus tributos, porque según cuenta la historia, dice que los quiché destruyeron varios pueblos del valle, de ahí de la zona. Entonces los rabinal se rebelaron y al final estos terminan ganando la guerra, la invasión, y terminan sacrificando a uno de los guerreros más poderosos del quiché. Entonces así este es un drama muy popular de la civilización maya. Y también está de que entran en los cultos de, como les decía, de su origen, de que bailaban, danzaban, cantaban para que los dioses que ellos tenían les dieran los que ellos necesitaban. Y también pues eran muy religiosos en ese sentido, y parte de su teatro, del origen del teatro en las civilizaciones americanas, es que se daba con los sacrificios de los animales que ellos hacían como tributo, o de los humanos que daban también como tributo para sus dioses. Bien, y en las civilizaciones orientales, en este caso en China, se practicaba el teatroya bajo la forma de poemas escenificados a fines del segundo milenio antes de la era cristiana. Interés particular tiene el teatro de títeres. Aquí, bueno, si ustedes se dan su tiempo después de ver este video y pueden ver el drama del Rabinalashi o los dramas de Roma o de Grecia, también van a encontrar que el de China es muy diferente. El de China es más metódico, es más como romántico, utilizan más la parte musical. En lugar de lo hablado, utilizan más lo musical. Ellos en su puesta en escena, toda la historia la representan siguiendo una música. También dice que se basan en los títeres. Ellos empezaron a utilizar estos títeres de sombra. No sé si han visto que en una tradición de que varias personas se ponen encima como un dragón y bailan con ese dragón. Entonces, bien, ese era el teatro en China. Dice que es de carácter marcadamente ritual y simbólico el teatro oriental.
presenta música, danzas de un nivel artístico muy superior al que nosotros tenemos. Ellos son más coordinados y utilizan mucho más detalles, tanto de su vestuario como de su escena. Bien, está el teatro en Europa. Y aquí está la Edad Media, el Renacimiento en Italia y el teatro barroco y neoclasicismo. Entonces esos son los más marcados en Europa. Dice que en la Edad Media el teatro tuvo como principal apoyo en el clero, que lo empleó con fines didácticos. Eso que el clero es, dice que lo empleó con fines didácticos. Entonces el clero era aquellos religiosos que estaban más que todo sirviendo en iglesia. Entonces empezaron a utilizar el teatro para las representaciones. Lo que miramos ahorita, por ponerlo como ejemplo, en Semana Santa, cuando se nos presenta la vida de Jesús en las estaciones, en el colegio, que hacen la representación de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces para ello lo utilizaban el teatro en la Edad Media para poder evangelizar de esa manera a los demás. Después dice el Renacimiento en Italia. El teatro evolucionó poderosamente debido al estudio y la posterior adaptación de los modelos clásicos griegos y latinos. Aquí ya empezó a agarrar un sentido como para entretener a la gente, para dar a la gente a entender alguna situación que se estuviera viviendo en esa época actual y para sobre todo entretenerlos. Dice que en Inglaterra durante el reinado de Isabel I se produjo una época de excepcional esplendor del género dramático, entre los que se destacó el teatro londinense The Globe, donde presentaba sus obras William Shakespeare. Bien, si nos gusta un poco la literatura, podemos ver, como les mencionaba, la obra de Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, Otelo, El sueño de una noche de verano. Entonces, William Shakespeare era un dramaturgo que hasta el momento ha sido como que el mejor dramaturgo y literario que tenemos, que conocemos. Y luego tenemos en el barroco y neoclasicismo. Se dio un gran enriquecimiento a la escenografía y el teatro como espacio. Además, se volvió a la antigua regla aristotélica de las tres unidades: acción, espacio y tiempo. Aquí ya dejaron de lado el teatro, el escenario abierto de los griegos, el escenario medio abierto de los romanos. Aquí ya lo cerraron por completo, lo mejoraron, lo personificaron y lo hicieron mucho más bonito y más atractivo. Y tenemos ya casi por último el teatro moderno. Dice que durante gran parte del siglo XIX las ideas arquitectónicas y escenográficas del teatro se mantuvieron inalterables, pero con la aparición de la libertad creadora, defendida por los románticos, condujeron a finales del siglo a un replanteamiento general del arte dramático en todos sus aspectos. Entonces ya aquí empezaron a poner más lucecitas, a utilizar las luces más románticas, a incorporar tecnología, a incorporar sonido, para así que la puesta en escena fuera más llamativa y fuera utilizada con más apariencia, para tener mejor iluminación y expresiones. Y eso es todo. Por ahí.
Eso es todo por el momento. Se cierra el telón. Hasta la próxima clase. Recuerden que de esto van a hacer un mapa conceptual. Si tienen dudas, por favor llámenme o me escriben. Si se les dificulta, escríbanme, porque yo tengo hecho el mapa. Entonces lo vamos a discutir en la siguiente clase. Así que si tienen duda, estoy a la orden. Cuídense mucho, pónganse las pilas, esfuércense mucho y los extrañamos. Por eso cuídense para volver a vernos.